Le damos la bienvenida al doctor Eduardo Egea. El doctor nos va a hablar en la conferencia sobre manejo de la rinitis alérgica más allá de las guías. El doctor Eduardo Egea es alergólogo o inmunólogo, director del Grupo de Investigación en Inmunología y Biología Molecular, profesor titular de la División de Ciencias de la Salud de la Universidad del Norte. Muy buenas tardes. Ante todo, expresarle nuestros agradecimientos en nombre de nuestra universidad, nuestro grupo, a los organizadores del evento, el doctor Bautista, el doctor Escamilla, la doctora Isabel y todo su equipo. Es esta, no sé, ya Bautista, no sé cuál es el número de veces que he venido acá en las 18 ocasiones que han tenido, y para nosotros siempre es placentero estar en nuestra ciudad, en la ciudad de mi universidad madre, y compartir y departir con amigos, compañeros, discípulos. El tema que me toca hoy es un tema bastante importante dado el impacto en salud pública que tiene en el momento actual rinitis alérgica. Y yo en particular pienso que no solamente está subdiagnosticada, sino también, además de que está subdiagnosticada, está sobrediagnosticada. El tema intenta cubrir básicamente no solo lo que la última actualización de ARIA nos trae, la del 2016, distribuida y socializada en el 2017, sino cuestionarnos acerca de realmente cómo estamos abordando el diagnóstico de la entidad, cómo estamos haciendo el diagnóstico diferencial y cómo estamos abordando el manejo de nuestros pacientes. Bien, estos son mis conflictos de intereses. La charla no intenta promocionar ningún tipo de desarrollo farmacológico. Bien, ante todo, pues recordar que en medicina es muy difícil definir, pero pues esta es la definición más aceptada a nivel internacional. Y se plantea que es una entidad en la cual hay una cascada inflamatoria alérgica mediada por IgE y que después de la exposición a alergenos inevitables de espacios internos o externos se presenta básicamente un drenaje nasal anterior y posterior con lo que llaman los norteamericanos 4N-TSS, que es básicamente prurito nasal, escurrimiento retronasal, hidrorrinorrea, fundamentalmente, y salvas de estornudos incoercibles, ¿no? Fundamentalmente. Es una entidad, como decíamos ahorita, que tiene un impacto grande y genera básicamente una carga económica importante para todo el mundo, en particular el impacto que tiene en el desarrollo y el rendimiento escolar en los niños y el impacto económico que tiene fundamentalmente en el área laboral. Afortunadamente tenemos muchos desarrollos farmacológicos actuales con la cual los podemos manejar y importante en nuestra disciplina plantear que hay más de 40 metaanálisis que plantean que la rinitis alérgica podemos nosotros detener la historia natural de ella con nuestra inmunoterapia específica. Bueno, desde el punto de vista fisiopatológico es una entidad en la cual nosotros prácticamente tenemos claro todo. Yo creo que ustedes conocen básicamente que la cascada inflamatoria comienza fundamentalmente a nivel molecular con la sensibilización de los mastocitos después que se ha dado el famoso priming o el proceso de sensibilización, la unión fundamentalmente de dos moléculas de IgE con un receptor de alta afinidad sobre el mastocito, pero a la larga todo termina básicamente en esto, en una cascada de eventos que conjugan y sinergizan básicamente el proceso inflamatorio, en particular
el impacto que tiene sobre la microcirculación el efecto proinflamatorio de las citocinas. No me voy a detener allí, pero en particular quisiera básicamente mostrar, quisiera mostrar en particular la participación de todas las células inmunocompetentes que están vinculadas a este proceso, mastocitos, eosinófilos, linfocitos TH2, y esto aunado a toda la cascada de la citocina conlleva básicamente a entender la complejidad del proceso inflamatorio de la rinitis. No es realmente algo fácil de comprender y por consiguiente plantea fundamentalmente un reto en el manejo terapéutico de nuestros pacientes. Pero aunado a eso está básicamente el hecho de que hoy en día está plenamente demostrado, no solamente hace 3 décadas el famoso reflejo naso-pulmón, sino también la participación de mecanismos moleculares en donde a través de interacciones de tipo celulares se presentan efectos básicamente idénticos en la cascada inflamatoria, tanto arriba como en los pulmones. Bien, ¿qué sabemos de la rinitis? En el momento actual, pues se plantea que no es una patología fácil de abordar si no tenemos claro el fenotipo de la rinitis. La rinitis puede ser alérgica, infecciosa o no alérgica, pero también tenemos nosotros la sobreposición en la rinitis mixta. Rinitis mixta que probablemente podría significar para países en el llamado cinturón del trópico una de las más frecuentes a encontrar. Y estas patologías se ven sobreagregadas desde el punto de vista fisiopatológico con la presencia de comorbilidades asociadas al problema como los pólipos y los quistes llamados de retención, pero además la desviación del tabique nasal que altera básicamente la columna hidrodinámica, la fisiología normal de la nariz y la perforación del tabique en aquellos pacientes que presentan problemas a largo plazo. Aunado a esto, desde el punto de vista clínico, diagnóstico diferencial, debemos recordar otras patologías que presentan no solamente un cuadro clínico sindromático similar a la rinitis alérgica, sino también presentan el estado de hiperreactividad nasal, presentan la rinitis alérgica. Vamos rápidamente a recordar cuáles son. Rinitis gustatoria, en la cual básicamente en esta rinitis gustatoria lo que nosotros vemos es un fenómeno que todavía difícil de comprender fisiopatológicamente, pero que probablemente obedece al estímulo de los llamados péptidos vasoactivos a nivel de la microcirculación, generando un reflejo anormal en un sistema neuronal hiperactivo y que no tiene que ver nada con el proceso inflamatorio de la rinitis alérgica. La rinitis asociada a las enfermedades autoinmunes, muy importante, cada día es más frecuente ver pacientes que se asocian a tiroiditis Hashimoto. Recordar que la prevalencia no es despreciable, 1.5%. En este trabajo que muestro aquí, uno de los tantos que se revisaron, se muestra básicamente que es importante tenerla en cuenta en la práctica clínica, a pesar que no hay estudios de mundo real. Nosotros empíricamente vemos con mucha frecuencia la asociación de pacientes que tienen rinitis alérgica persistente severa asociados a hipotiroidismo y probablemente un hipotiroidismo asociado a una Hashimoto anterior. La rinitis local, pero también está el problema de la rinitis asociada a trastornos de reflujo gastroesofágico. Este estudio que les muestro aquí nos revela a nosotros que la rinitis, sobre todo la llamada rinitis no alérgica de instalación en el adulto, podría estar asociada o bien al tabaquismo o bien a cualesquiera de estas variables que mostramos en esta transparencia, en donde vemos que incrementa básicamente la morbilidad en el individuo. Lo mismo que la rinitis asociada a trastornos hormonales. Algo para recordar es esto, que las niñas que tienen menarquia
antes de la edad promedio, generalmente parecería que con un fondo heredofamiliar no desarrollan atopía rápidamente, mientras que las que desarrollan atopía tienen menarquia posterior, tienen mayor prevalencia de desarrollar rinitis. Y por otro lado está esto, los anticonceptivos, el síndrome de ovarios poliquísticos, hoy en día se sabe que es un factor de morbilidad en la rinitis. Y este es un nuevo concepto que aparece básicamente por allá por los años 1970, pero que ha planteado un paradigma y una disyuntiva muy importante en la práctica clínica, puesto que probablemente vamos a encontrar un gran grupo de pacientes que están presentando esta característica. Cuadro clínico muy típico del paciente con rinitis alérgica, IgE específica por prick test o por IgE específica por FADIA negativa, pero que al hacerle la prueba llamada prueba o test de provocación nasal es positivo, y experimentalmente encuentra uno en esos pacientes niveles elevados de IgE específica. Todavía en la práctica clínica es muy difícil decir el porcentaje, pero las series dicen que está entre el 45 y 54% de pacientes que tienen diagnóstico de rinitis no alérgica. El abordaje del diagnóstico pues es este que vemos aquí, recientemente publicado en la revista Allergy, en donde tenemos claridad al respecto. Aquí vemos básicamente que una halitosis, sobre todo en un niño, y secreciones purulentas en una rinitis crónica mayor de 12 semanas nos lleva a hacer posiblemente la presunción diagnóstica de rinitis infecciosa, y que un paciente con estas características que tenga atopía, bien sea por cualquiera de las técnicas usadas en la práctica clínica, pues nos lleva a una presunción diagnóstica de rinitis alérgica. Y aquel que no tiene básicamente ningún hallazgo de sensibilización atópica, debemos considerarlo sobre todo en población por encima de 18 años, en este grupo grande que tenemos aquí, ¿no? En donde la rinitis gustativa, la inducida por medicamentos, la senil, ¿verdad?, sumada a la idiopática, probablemente no refleja lo que hoy en día se llama las necesidades insatisfechas de la rinitis alérgica. 25 a 30% de pacientes con tratamiento para rinitis alérgica no mejoran, y probablemente se nos olvida este grupo grande que tenemos aquí. Bien, entonces, ¿cómo lo abordamos? Existen en el momento actual, en la última década, 12 guías que intentan, desde la japonesa pasando por las europeas y llegando a las norteamericanas, básicamente presentar algoritmos para ayudarnos a tratar estos pacientes. Aquí vemos algo muy interesante, y es que aparecen en la última década el uso de antihistamínicos intranasales, ¿no? Y que además existe la combinación de antihistamínicos intranasales con glucocorticoides intranasales. Eso es algo nuevo que ha venido tratando de demostrarse por evidencia que realmente funciona. Pero en este algoritmo lo más importante es recordar en particular que en la rinitis alérgica, si los síntomas persisten y son alterando la calidad de vida, podríamos agregarle al glucocorticoide intranasal y al antihistamínico intranasal básicamente el bromuro dipatropio y además el antihistamínico oral. Bueno, esto es lo que sabemos y lo que ha sido validado en el momento actual por ARIA 2016, todo lo conocemos, y es importante recordar la clasificación en donde básicamente tenemos una leve intermitente que puede progresar a moderada, esa es grave o intermitente, o una leve persistente que puede progresar a grave o persistente. Desde el punto de vista de práctica clínica, debemos recordar básicamente algo importante, y es lo que FDA y EMA nos plantean para el uso de todos los antihistamínicos, ¿no? Y vemos nosotros en particular que hay cambios. En ellos está, por ejemplo, el hecho de que la fexofenadina
estaba hasta los 2 años, hoy parece ser que ya se puede usar desde los 6 meses de edad, y la cetericina, esto es muy sensible, ven ustedes que también se puede usar desde los 6 meses de edad. Algo importante es la azalastina. Como antihistamínico tópico, ustedes ven que se debe usar desde los 5 años de edad. Ya, tranquilo. Hay que ayudarlo. Ay, que perdió tiempo. Aló. Pero hay problemas con el sonido. Aló, aló. Bueno. Bueno, esto es importantísimo que lo que les quiero mostrar aquí, y es que si vamos a las guías, encontramos un trabajo interesantísimo recientemente publicado, en el cual un panel de expertos evaluó básicamente un conjunto de guías, 7 de ellas entre el 2008 y el 2017, y la conclusión a la que llegaron es que no se pusieron de acuerdo. Los factores potencialmente contribuyen en divergencias, y finalmente se concluyó que el problema era básicamente por los desenlaces, los endpoints, los desenlaces clínicos que utilizaban básicamente para evaluar las guías. Y esto es algo que todavía tenemos que aceptar, y es básicamente que los corticoides intranasales parecen ser la mejor alternativa en el manejo del 4T-NSS, pero lo nuevo es que la combinación de corticoides intranasales y antihistamínicos parece ser una buena alternativa, sobre todo en la rinitis alérgica persistente. ARIA 2016, socializada en el 2017, concluye básicamente algo que es importante, y es que tenemos que mirar básicamente una orientación hacia la medicina personalizada. Ellos plantean una serie de preguntas. Estas preguntas, lamentablemente por el tiempo, no podríamos mirarlas con detenimiento, pero las preguntas van desde el uso tradicional del glucocorticoide intranasal sumado al antihistamínico oral, y vemos nosotros básicamente que cuando ellos evalúan las guías existentes, en particular con GRADE, que es lo más en este momento selecto para evaluar guías, encuentran que existe poca certeza de evidencia para eso. Y miren ustedes que para la perenne sucede algo similar. En la siguiente pregunta, de la combinación del antihistamínico H1 intranasal con el glucocorticoide versus el intranasal glucocorticoide, también ven ustedes que la certeza es moderada para el caso de la unión de la combinación del glucocorticoide intranasal más el antihistamínico intranasal versus el glucocorticoide solo. Y en la perenne ven ustedes algo interesante, y es como la combinación del glucocorticoide intranasal con el con el antihistamínico intranasal tiene una baja evidencia. Igual sucede para el resto de preguntas, en donde ustedes ven que la certeza no llega a ser mayor a una evidencia moderada, ¿no? En las preguntas que plantea ARIA 2016. Y al evaluar básicamente las combinaciones existentes actualmente, ustedes ven que el 4T-NSS es equivalente para casi todas las combinaciones, y que la única combinación que se sale al evaluar la calidad de evidencia es el antihistamínico oral versus el leucotrieno, que tiene una calidad de evidencia moderada. El nivel de seguridad, pues todos lo conocemos, de todos estos antihistamínicos, y es importante el abordaje diagnóstico cuando tenemos la rinitis no alérgica. La rinitis no alérgica, tenemos que recordar básicamente que en la senil el medicamento de elección muchas veces es el bromuro dipatropio. En la gustatoria, la evitación y el uso de la capsaicina nasal. En la ocupacional, su evitación, al igual que en la rinitis inducida por fármacos. En la rinitis idiopática,
pues terminamos diciendo que hay que usar glucocorticoides intranasales. Y algo importante a recordar es esto. Lo que llaman hoy en día la literatura norteamericana el SQAT, o necesidades insatisfechas en el paciente con rinitis alérgica. Son un 25 a 30% de pacientes que no responden a tratamientos de las guías que tenemos en el momento actual y que debemos considerar básicamente las morbilidades y las comorbilidades de esos individuos. Es algo muy importante a tener en cuenta. Y unas cuantas palabras en el caso de la rinitis alérgica pediátrica. Recordar que etaria, desde el punto de vista grupo etario, entre 0 y 1 año de edad, la que prevalece es la infecciosa, y entre 1 a 3 años ya se plantea rinitis alérgica por alergenos intradomiciliarios. Y luego entre 13 a 12 años son los alergenos, tanto lo exterior como el interior, los que están presentando el problema. Aquí vemos un abordaje de lo que deberíamos hacer, fundamentalmente comenzar con antihistamínicos orales o nasales. Los glucocorticoides nasales serían una segunda etapa y luego podríamos pasar al uso de los antihistamínicos en combinados con los llamados los glucocorticoides intranasales. Unas cuantas palabritas con respecto a lo que nos llama en este momento a mirar el concepto del acortamiento de crecimiento. Este es un trabajo reciente en el cual se demuestra que nemometría básicamente puede decirnos que cuando se utilizan por corto periodo los glucocorticoides en la rinitis alérgica puede disminuir la velocidad de crecimiento en un corto plazo, pero no hay nada cuando se evalúa a largo plazo. En particular, también se sabe desde hace mucho tiempo, validado por varios trabajos como este, que el crecimiento, el retardo del crecimiento se puede posteriormente recuperar con la excepción de la beclometasona. Y las recomendaciones para llevar a casa, aquí las tenemos: esteroides tópicos. Los médicos deben recomendar los esteroides intranasales para los pacientes con un diagnóstico clínico de rinitis alérgica cuyos síntomas afecten su calidad de vida. Con respecto a los antihistamínicos orales, los médicos deben recomendar antihistamínicos orales de segunda generación. Los antihistamínicos intranasales, debemos ofrecer antihistamínicos intranasales para pacientes con rinitis alérgica estacional, perenne o episódica, y los antagonistas del receptor de leucotrieno no deberían ofrecerse como primera línea de terapia en la rinitis alérgica. Y la inmunoterapia debería ser utilizada desde el momento en que se diagnostica una rinitis persistente de leve a moderada. Muchas gracias por su atención.